Continuamos con la enseñanza que Dios ha venido trayendo a nuestras vidas, un ejército en orden de batalla, amados hermanos. Y estábamos viendo la semana pasada la última estrategia que Dios tenía para con nosotros, y era el congregarse. Como el Señor en este caso en el libro de Hebreos nos decía, le pido al hermano Ronnie nada más que se vaya preparando para que ahorita me ayude con el aporte que me dijo que tenía. En este caso, amados hermanos, como el Señor en el libro de Hebreos nos instaba a cada uno de nosotros a que entendiéramos que es importante, que no podemos tener esta costumbre de dejar de congregarnos, que no puede llegar a ser un hábito en cada uno de nuestras vidas. Cuando hablamos de congregarnos, de acuerdo al diccionario español, es la reunión de personas donde se agrupan, donde se juntan, donde se atraen unas a otras con un mismo fin en un lugar específico. Y entendíamos, y el Señor nos enseñaba que en este lugar que Dios estableció para cada uno de nosotros hay un fin: buscar la mente del Señor para que Él siga transformando, limpiando cada una de nuestras vidas. A través del canto nos enseñaba: si hay velo, que el Señor lo quite; si hay algo que estorba, que el Señor lo revele. Pero lo importante es acercarnos, acuerparnos, agruparnos, para que a medida que Él nos revela, también Él venga y nos fortalezca, y nosotros entonces podamos derramar nuestro ser delante de Él, invocar su nombre, darle gloria, darle honra. Y el Señor nos decía: es importante, amados hermanos, que esto suceda porque los tiempos son difíciles. Nos enseñaba el día miércoles el Señor que aviváramos el fuego en medio de los tiempos que estábamos viviendo. Nos daba el ejemplo del pueblo de Israel o Judá en este particular en Babilonia. Estaban viviendo situación difícil. Hoy en día nosotros de la misma manera. Pero nos congregamos, nos reunimos. Si estamos desanimados, Dios nos alienta. Si estamos fortalecidos, fortalecemos a otros, con el fin que en medio de estos tiempos podamos ver la victoria todos en unidad como cuerpo de Cristo. Y antes de seguir con el repaso, voy a darle pie a nuestro hermano Ronnie, porque él quería agregar algo con respecto al libro de Hebreos, para que por favor le podamos poner atención. Dios los bendiga. Amén. El aporte era en dos sentidos. Uno, primero era recordar un poco por qué es que tenemos las transmisiones, ¿verdad? Porque es que transmitimos los cultos. Y esto se empezó a dar con motivo de la pandemia y las restricciones que teníamos para congregarnos. Entonces lo que se decidió era que en ese momento, como no podía haber gente aquí, llegaba algún hermano, bueno, empezamos en las casas, algún hermano cantaba una alabanza y luego compartía la palabra, luego se abrió la posibilidad de venir aquí a la iglesia, entonces empezamos a transmitir los cultos así, con alguien ahí predicando solito, aquí no había nadie, y algunos hermanos tal vez cantando por las restricciones. Luego se abrió un poco más y ya empezamos a llegar hasta el día de hoy, de que ya tenemos la libertad de poder estar juntos, uno a la par del otro. Ok, eso fue por ese motivo, por la restricción que había en congregarse. Ahora bien, ¿por qué se siguió dando la transmisión? Porque vimos dos cosas que eran importantes. Número uno, hay hermanos que por algún motivo de salud o por alguna imposibilidad de movilizarse hasta acá, entonces que ellos puedan compartir esa alabanza, que puedan ser parte de esa alabanza o de la palabra que se predica. Y también porque después de que termina la transmisión, dejamos guardado la enseñanza por si alguno de nosotros quiere refrescarla, sí. Quiere recordar o quiere ir a revisar algo que se dijo, queda grabado lo que es la parte de la enseñanza. Pero para que tengamos muy en cuenta cuál es el motivo de esas transmisiones, por qué es que se siguen dando y que entonces nosotros le podamos dar el mejor uso a eso. La transmisión no es para yo quedarme en la casa y no venir porque, no sé, porque tengo pereza o porque no quiero ver a alguien. Porque ahí es donde entra esta parte de Hebreos. Entonces, todos muy claros, ¿verdad? Por qué es que se sigue transmitiendo y por qué se empezó a dar la transmisión. Luego, una cosa que me llamaba la atención, habían dos cosas en el versículo 24 y 25. En el 24 decía
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces ahí venía esa instrucción. Y asociado a esa instrucción es que viene lo del 25 que vimos la semana pasada. Una cosa importante de este versículo es la palabra considerémonos. Cuando uno revisa de qué palabra provenía, entonces hace referencia más bien como a observar, a percibir. Este considerémonos aquí se tradujo como eso, pero la palabra en sí lo que hace referencia es a observar, a percibir. Y aquí yo les pregunto, ¿cómo podríamos nosotros observar, percibir, considerar a mi hermano si no lo veo, ¿verdad? Si no estoy aquí, en medio del pueblo. Y entonces dice que debemos considerarnos, debemos observarlo, debemos percibirlo, pero para estimular al amor y a las buenas obras. Entonces aquí es un tema de convivencia como hermanos, que yo creo que ya eso se tocó bastante la vez pasada, ¿verdad? Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esa otra palabra es muy interesante porque uno de entrada piensa exhortar como una regañada. Y como no vi a alguien, entonces voy y le jalo las orejas, le jalo el mecate, lo regaño. Y este exhortar dice que la palabra hace referencia a llamar cerca, a invocar, a invitar, como confortar, como buscar, y entre todas estas cosas, como hacer una exhortación. Pero si entendemos todo el contexto de esa palabra, lo que está ya haciendo es llamando, acercando, ¿verdad? Entonces, si lo amarramos a lo anterior, que decía considerar, yo percibo a mi hermano, yo pongo atención a mi hermano, y ahí a él lo estimulo al amor, a las buenas obras. Veo que no se congrega, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar jalarlo, voy a buscar atraerlo. ¿Para qué? Precisamente para eso, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, así es. Y no se desliga, amados hermanos, si ustedes recuerdan, del mismo aporte que había dado nuestro hermano Leo, donde nos decía cómo yo puedo amar a mi hermano, cómo yo puedo saber si hay algo dentro de mí por lo que pueda haber del otro, si no hay una relación. Por eso es necesario el congregarnos, por eso es necesario el juntarnos, porque sí, a veces también nos había enseñado el Señor hace unos miércoles atrás, donde decía que se van a levantar disensiones en nosotros o en medio nuestro, pero son necesarias para que se termine manifestando lo que hay en el corazón y así Dios pueda trabajar en cada una de nuestras vidas. Y veíamos en el libro de Joel, amados hermanos, cómo el Señor nos invitaba a que pudiéramos proclamar entre las naciones guerra, hacer que el valiente en cada una de nuestras vidas, Joel 3 del 9 al 14 en este caso, viniéramos a despertar ese valiente en cada uno de nosotros, amados hermanos. El Señor nos llevaba a cada uno de nosotros a entender que era necesario que pudiéramos blandir la espada, amados hermanos. ¿Cuál espada? La palabra de Dios, y lo vamos a hacer en medio nuestro, aún dentro de nuestro interior. Esa espada, esa palabra tiene que estar viva, tiene que ser eficaz para que cuando demos golpe, sea un golpe certero, sea un golpe adecuado, acorde a la voluntad de Dios. Y en este caso nos estimulaba el Señor y nos decía, diga el débil que fuerte soy. Pero también nos decía en el libro de Joel que teníamos que descender ¿hacia dónde, amados hermanos? Al valle de la decisión. Eso quiere decir que yo puedo externarles, yo puedo hablarles a ustedes como ministro en esta mañana, como maestro, pero ¿en quién está el que se congregue y en quién está el que procure que el amor de Dios se manifieste entre los unos y los otros? En cada uno. La decisión es de cada uno individualmente, amados hermanos. Entonces, en este particular es importante que podamos tener esto en cuenta, y ahorita vamos a ir trabajando un poquito más en este aspecto, pero sí me voy a detener un poquitito, amados hermanos, porque durante la semana una hermana me externó unas inquietudes de lo que yo pude haber compartido, que tal vez quiero aclararlo para que no haya una malinterpretación, y si la duda como quedó en ella puede quedar en algún otro, que podamos nosotros estar bien claros.
Nada más, amados hermanos, están atendiendo a una hermana, por favor me prestan atención a mí y en su mente, si pueden estar ministrando al Señor y orando por ella, háganlo, pero continuamos aquí dirigidos hacia mi persona. Si me hacen el favor, Dios tome el control de nuestra hermana y de todo lo que pueda estar viviendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, y en este caso, amados hermanos, lo que quiero externarles es lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan que mientras yo enseñaba, yo les preguntaba, ¿por qué el Hijo de Dios está triste? No sé si ustedes se acuerdan. Yo utilicé o hice esta pregunta. ¿Por qué es que estamos tristes? No deberíamos estar tristes. Y les voy a dar la razón por la que yo lo llevé o lo externé, amados hermanos, aunque sí creo que esto es cuestión de fe, dependiendo de la fe, de la medida de fe de cada uno. Porque como hijos de Dios y como creyentes que somos en el Señor, entendemos y sabemos que hay humanidad en cada una de nuestras vidas. Claro que sí. Hay humanidad y es en esa humanidad que se manifiesta y que se mueven emociones, tristeza, alegría, enojo, ira, depresión. Usé el término de tristeza porque dentro del libro de Joel nos decía el Señor, diga al débil, fuerte soy. Y cuando estoy triste, normalmente me siento débil, me siento opacado, me siento que tal vez no puedo servir. Pero si yo entiendo y creo quién es ese Dios poderoso que está delante de mí, amados hermanos, yo tengo que entender que sí, puede haber humanidad, puede haber tristeza, pero no me puedo ahogar en esa tristeza. No puedo quedarme o sucumbir en esa tristeza. Mi fe me tiene que llevar a ir creciendo en la obra de Dios cada día. Y dice el libro, amados hermanos, en este pasaje, en este caso de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no se molesta porque yo esté triste. Dios no se molesta porque yo esté enojado, porque haya ira. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero ¿qué tengo que hacer? Transformarla, irme renovando día con día, amados hermanos. No puedo dejarme llevar por esa debilidad. De acuerdo al libro de Joel, tengo que despertar al valiente en medio de mi vida. Pero sí creo y entiendo, amados hermanos, que el proceso en todos no va a ser el mismo, porque eso depende de la fe de cada individuo. Dios dice en su palabra en los evangelios que a uno les da el 30, a otros les pide el 60 y a otros les pide el 100 por uno. ¿Quién es el que se encarga de decir cuánto le va a pedir a cada uno? ¿Yo? No, Dios. Pero la misma palabra también nos dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es? Muerta. Si yo soy creyente y creo, valga la redundancia, en un Dios todopoderoso que dio su vida y me salvó, sí, Señor, hoy me siento súper triste y afligida. Cristo sintió tristeza hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Elías entró en una cueva porque me van a matar, me van a cuchillar, Jezabel anda persiguiéndome y yo soy el único, dijo Elías. Dios vino y lo confortó, pero inmediatamente le dijo, camina, sal de la cueva. Si yo soy un creyente que estoy procurando que mi fe sea perfeccionada, transformo la herramienta, el asadón, creo que eran los asadones y las lanzas en espadas. ¿Para acuchillar al hermano Eric como esposo? No, para acuchillar o para blandirla en medio de mi vida, en medio de aquello que me hace estar ahí, en tristeza, en amargura. Y póngale la emoción o el sentimiento que usted con el que más luche en su interior, amados hermanos. Entonces quería externar esto en esta parte para que nos quedara claro. ¿Podemos sentir tristeza, aflicción? Claro que sí. Pero ahí es donde tenemos que entender, lo siento, pero trabajo en mi fe para sobrepasar eso. Porque dice el libro de Santiago que cómo tengo que pasar las pruebas. Con sumo gozo.
Y el gozo del Señor, también dice su palabra, que es nuestra fortaleza. Y yo puedo vivir situaciones difíciles y las he vivido, amados hermanos. Las he vivido y las puedo seguir viviendo, pero yo entiendo quién es mi Dios y no me voy a dejar. Yo estoy hablando, Ruth, aquí, Ruth, en lo que yo he experimentado y en lo que yo he vivido. Y se los he dicho a ustedes anteriormente y lo voy a volver a repetir. Entre más rápido, eso es lo que yo he aprendido, en lo que Dios me ha enseñado. Entre más rápido yo enfrente la situación, más rápido salgo de ella. Pero esa es mi fe. Esa es mi convicción, mía personal. Por eso procuro no quedarme en eso. Por eso tal vez lo externé de esa manera. Pero tengo que entender, como maestro también, que en medio de la congregación todos tenemos una medida de fe diferente. ¿Y está mal? No está mal. ¿Ok? ¿Queda claro en esta parte? Y otra corrección o otro agregado que quiero hacer fue que también, hablando el mismo tema de, amados hermanos, el libro de Joel, yo les decía, ¿por qué vamos a un psicólogo en vez de venir primero a la casa del Señor? Y es necesario en muchos casos el acudir a un psicólogo, ¿sí? Y usted tiene la libertad de hacerlo, también tiene la libertad de hacerlo, amado hermano. No lo vamos a limitar, bueno, en este caso yo que soy la que estoy aquí disertando la palabra, no lo voy a limitar a que lo haga. De hecho, en el libro de Daniel, que dijo el Señor, ¿qué iba a pasar con la ciencia? Aumentaría. La medicina es parte de la ciencia, es parte de la ciencia. La psicología es parte de la ciencia, es parte de la ciencia. Y bendito el Señor que ha ido aumentando. Bendito Dios que ha puesto ese tipo de herramientas aún para cada uno de nosotros. Si usted lo considera necesario, ejecútelo. Vaya donde el psicólogo, pero yo sí le solicito que sea paralelo a la búsqueda del Señor, amados hermanos. ¿Y por qué tiene que ser paralelo? En el libro de Crónicas, el rey Asa venía haciendo lo recto delante de Dios. Pero en un momento, cuando se vio aprisionado, hizo alianza con Siria y ahí perdió su norte. Dice que cuando tenía 39 años de estar reinando, le llegó una enfermedad a los pies. Una enfermedad grave, muy grave a sus pies. Pero el rey Asa, ¿a quién consultó? Dice la palabra, y lo voy a leer textual. Dice la palabra que enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. El libro de segunda de Crónicas, es donde está la historia de él, 16:12. Y ahí los versículos más adelante, dice que él murió cuando tenía 41 años de haber reinado. 2 años duró enfermo y 2 años no buscó al Señor. Solo depositó su confianza en los médicos. Y es ahí donde yo externaba, amados hermanos, ¿a quién acudimos? Primeramente a nuestro Dios, porque sabemos que Él puede hacer milagros. Él puede hacer milagros. Donde tal vez la medicina dice ya no hay más, Dios es poderoso para hacer algo sobrenatural. Pero si usted necesita de esa otra ayuda médica, ya sea un doctor normal, general o no sé, cualquier especialidad en medicina, acuda también en libertad. Pero no se olvide de Dios, y eso es lo que yo quería reforzar ese día. No nos olvidemos de Dios. Este varón pudo haber hecho lo recto mucho tiempo, pero perdió la visión, y por eso tal vez Dios nos mandó a cantar en esta mañana: abre mis ojos. Porque podemos quedar velados y nos olvidamos quién tiene que ser el centro de cada una de nuestras vidas. Y cuando nos congregamos es cuando Dios nos abre nuestros ojos y nos advierte: puedes estar perdiendo el norte, pero mira, te enderezo el camino nuevamente. Por eso, amados hermanos, si usted desea hacerlo, bien pueda. Ahora nada más entendamos, nosotros somos creyentes. El no creyente puede ser que no tenga fe, por eso se llama no creyente, porque no cree, no hay una convicción. Nosotros tenemos una convicción ¿en quién? En Cristo. Porque antes podíamos ser drogadictos y no en esa enfermedad o en ese vicio, malgastar el dinero, robarle a nuestra familia. Pero hoy estamos aquí bien sentaditos, bien prendiditos y tenemos hasta una abundancia material. ¿Quién pudo haber hecho eso? Dios. Y al ver lo que Él hizo, yo creo en Él.
Entonces, como creyente, mi confianza en quién tiene que estar depositada primeramente, en Él. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es ayuda, porque aún la parte económica es una ayuda para usted y una ayuda para mí, porque el que no trabaja, que no coma. Y para yo poder comer, necesito trabajar para que entonces mi jefe me dé sueldo, platica y yo pueda ir a comprar la comidita. ¿Es una añadidura bendición para mí? Claro que sí. Pero mi prioridad siempre tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia y moverme en fe como creyente que soy. Porque muchos son hijos, se dicen ser hijos de Dios, pero no todos son creyentes. Porque la confianza no la tienen plena en el Señor. Pero nosotros sí. No sé si queda claro, amados hermanos, y sí quería aclararlo por si en el corazón de alguno pudo haber quedado ahí cierta molestia. Lo aclaro en esta mañana. Ahora sí continuamos con el mensaje que Dios nos viene trayendo. Vamos a pasar al libro de Mateo, amados hermanos. Acordémonos o vemos cómo a través del libro de Joel Dios nos estimulaba a que se proclamara, a que se despertara ese valiente con el fin, amados hermanos, de que dejáramos atrás la pasividad, dejáramos atrás todo conformismo ahí y entendiéramos que como iglesia tenemos que siempre proseguir hacia adelante caminando en la obra de Dios. Mateo 10, 34 al 39. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y en el contexto, amados hermanos, Jesús le venía hablando a sus discípulos y les venía diciendo que se apercibieran, porque venían lobitos que se disfrazaban como ovejas y que podían venir a engañarlos a cada uno de ellos. Y entonces Dios le decía cuando disertaba su palabra que estuviéramos atentos, que estuviéramos apercibidos, que fuéramos prudentes, que fuéramos, bueno, lo estoy poniendo como si nos estuviera hablando nosotros, que fuéramos prudentes, que fuéramos sencillos, que estuviéramos claros, amados hermanos, que aún todo lo que pudiera estar oculto en cualquier momento iba a terminar saliendo a la luz. De acuerdo a los versículos anteriores, serían del 16 en adelante, todo lo que podía estar oculto iba a terminar saliendo a luz. Entonces, en este particular, Jesús venía con recomendación hacia ellos porque los iba a llevar a estrecharles un poquitito la cuerda, porque si nos ponemos a ver lo que se leyó, ¿es palabra fácil o fácil de ejecutar lo que se leyó? No, no es tan sencillo. Por eso el Señor les decía que en este caso estuvieran atentos, que Dios no iba a permitir que Dios no iba a permitir que ni un solo cabello de su cabeza se cayera, porque Él tenía control y cuidado de absolutamente todas las cosas. Les decía Jesús a cada uno de ellos. Pero sí les decía antes de iniciar en el versículo 34, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Y qué riesgo podemos llegar a correr? Por eso es necesario que ejecutemos la recomendación o el consejo que viene de Dios a través del 34. Cuando empieza diciendo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Dios, de acuerdo, o Jesús lo que decía, no he venido a traer prosperidad. No he venido a traer ya cuando veo paz en el diccionario es una relación de armonía, y ahorita vamos a ir desarrollándolo, ¿verdad? Una relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Cristo decía, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. O sea,
que en medio de las relaciones que se pueden dar cuando convivimos, y ahorita vamos a irlo desarrollando un poquito más, no necesariamente no van a dejar de haber conflictos y no van a dejar de haber enfrentamientos. Ahora, lo importante es ir entendiendo de qué forma tengo que enfrentar y de qué forma tengo que buscar ese conflicto para edificación de cada una de nuestras vidas y de la persona con la que tengo el conflicto. Y ahorita voy a ir desarrollando un poquito más, porque podemos decir, pero ¿cómo Jesús va a decir que Él no quiere traer paz en la tierra? Si Jesús es paz y amor. Peace and love. Sí, Él es paz y Él es amor, pero su palabra dice que también Él es fuego consumidor. Y si Él sabe que yo algo no lo estoy haciendo de la manera correcta, Él va a traer su espada para corregir esa área en medio de mi vida que tal vez no está tan sujeta a Él, que me puede desviar del camino que Él tiene ya trazado para mí, que me puede hacer errar al blanco, porque eso es pecar. Pecar, amados hermanos, en el significado es errar al blanco. Todos tenemos ya como la cosita cuando tiramos los dardos. El punto del centro es el que da más puntuación. Pero si yo no tengo una visión bien clara, aunque yo pegue todos los círculos anteriores y pueda sumar puntos, si mi contrincante pegó el centro y tras de eso pegó los demás, gana mi contrincante, porque tuvo más puntos que yo. Y nosotros tenemos un contrincante o varios, la carne, el razonamiento, el enemigo. ¿Quién puede ganar? Si yo no estoy sujeta a Dios, ellos pueden ganar sobre mí. Y me hacen errar, me hacen no mirar el blanco y no ir caminando firme hacia adelante. Por eso el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Ahora entendemos que nosotros somos tierra, porque dice su palabra que fuimos creados del polvo. Amados hermanos, hay tierra en nuestras vidas que necesita ser conquistada, que todavía adora a otros dioses. Póngale el nombre que usted quiera. Puede ser la plata, el dinero. Puede ser los mismos hijos, el estudio, el trabajo. Pueden ser ya cosas más profundas, lascivia, murmuración, chorizo, no sé qué es lo que haya internamente, eso lo conoce cada uno individualmente, pero es ahí donde tiene que entender, Dios no trae paz a esa área de mi vida. Dios quiere venir a erradicar más bien esa área en mi vida y que se establezca un fruto del Espíritu en ella. Y sigue diciendo ahí, no he venido, nuevamente lo repite, a traer paz, sino que espada. Porque el Señor viene con guerra, amados hermanos. Y cuando venimos a la casa de oración, cuando nos reunimos, nos juntamos con un solo fin, trabajar para que podamos alcanzar todos vida eterna, y se nos estimula, se nos anima y muchas veces se nos exhorta. No digamos que hermano más malo, no, es Cristo trayendo la espada para darle destrucción al razonamiento, a la carne, a los deseos, las condiciones que normalmente, diariamente se levantan en nuestra vida. Porque aunque estemos aquí, y bendito Dios, porque venimos, las condiciones se levantan. Porque como les dije anteriormente, hay humanidad en nosotros, amados hermanos. Por eso el Señor dice ahí, Cristo decía, no vine a traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y cuando hablamos de disensión, significa dentro del Strong separar, apartar. Dios viene, o Cristo dice que Él mismo vino a poner disensión hombre contra padre, porque cuando es que esa disensión se empieza a manifestar, cuando esa disensión se empieza a mostrar, amados hermanos, si lo llevamos en medio de nuestros hogares, con nuestros hijos, cuando tal vez Arielito o Kelita me dicen, mami, es que quiero ir a tal lugar, y yo sé que tal vez la amistad con la que va a ir, porque por sus frutos se conoce el árbol, no es tan correcta, lo puede inclinar su corazón hacia el mal. Puede ser tal vez una piedrita de tropiezo donde él pueda resbalar. Mami, pero es que todo el mundo va a ir.
Antes de yo decirle, sí, pero si él va y se tira de un puente, usted también se va a tirar de un puente. Porque normalmente eso hacemos los papás. Y no va a ir y se acabó y punto. No, yo vengo a traer, o Dios viene a traer esa disensión cuando yo le digo, vea papi, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a través de la palabra le empiezo a enseñar y le empiezo a mostrar por qué razón es conveniente que él como hijo de Dios se sostenga firme. Que aunque el mundo vaya y venga, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y que puede ser de tropiezo que él vaya a ese lugar. Estoy poniendo un ejemplo. Que él vaya a ese lugar porque puede venir algo negativo, peor, a dañarlo, a herirlo. Y a través de la palabra yo lo empiezo a encaminar. A través de la palabra, de la espada, yo lo empiezo a enseñar. Y esa espada va a ser una florcita que él va a amar. No, porque el deseo de él es ir con sus amigos. Pero cuando yo lo confronto con la palabra, ¿se puede levantar la disensión entre él y yo? Sí, porque él me puede decir, mami, usted sí que es mala, usted nunca me deja a mí hacer nada. No sé si los padres han escuchado eso. Yo lo dije una que otra vez, o tal vez no lo dije, pero lo pensé. Es que siempre es lo mismo. Es que qué religioso que es ese señor, ¿ah? Yo no voy a hacer nada malo. Sí, a veces no hacemos nada malo y tienen razón. No tienen deseo de hacer lo malo, pero Satanás es malo. Y porque usted no quiere hacer lo malo, no significa que Satanás no vaya a hacer lo malo. Y no le vaya a poner una piedra, o no lo vaya a herir, o no lo vaya a dañar. Pero cuando yo lo confronto, ya sea a mi hijo, a mi esposo, estoy hablando primeramente en los de la casa, a mi esposo, a mi mamá o a mi papá, a través de la palabra, con la espada, esta palabra, ahí es donde la disensión se manifiesta, pero esa disensión es necesaria, amados hermanos, para que nuestra vida sea transformada. Ahora lo importante es cumplir lo que dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque puede ser que tal vez Arielito se enoje y se moleste conmigo porque no le di permiso y se enchiche y me haga mala cara. Y me haga tal vez berrinche. Yo lo dejo que se vaya. Pero al tiempito lo agarro. Y lo agarro no es que, no. Y me siento con él. Y le explico más claramente, en amor, amados hermanos, las cosas. Él pudo haberse airado, pero cuando ve mi corazón como madre, que me inclino y que busco el bien para él, él no peca, ni yo tampoco. Porque llegamos a un entendimiento de que lo correcto como creyentes es mantenernos firmes, que puede generar rencilla o enojo en nuestros corazones, separación muchas veces, sí, pero son necesarias para que entonces la tierra que aún queda en nosotros, que tal vez no está sujeta por Cristo, deje de estar y empiece a quedar sujeta a Cristo. Por eso el Señor decía, he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando venimos a la casa del Señor, de la misma forma, y se nos enseña a través de la palabra, guarde el testimonio, manténgase firme. Pero yo quiero ir bailando de aquí para allá. Amado hermano, no sea tibio, porque si usted es tibio, Dios lo vomita. Congréguese. ¿A qué majadera que es esa hermana? No es que es majadera, es que es la espada que puede estar viniendo y creando disensión, pero el fin del Señor es guardarlo a usted del mal. Por eso se insiste muchas veces, amados hermanos. El domingo pasado el Señor nos leyó el libro de Ezequiel 33 y ya lo había leído anteriormente. Sí, cuando se oye la trompeta, ¿qué hace el pueblo? Atiende a la voz de Dios. Pero a veces podemos decir, uy, qué necios, aquí todo es iniquidad, aquí no hay amor, aquí todo es pecado, aquí el mundo, uy, qué miedo, aquí es, no sé, que la amenaza, porque ya se va a acabar el mundo. Pero el Señor necesita venir con su espada, porque tal vez ni siquiera tenemos la tarea, no tenemos la tarea de leer la palabra y ni la conocemos. Y por eso es necesario que Dios la traiga, que puede ser que esa espada cuando viene no genere paz a mi vida. Pues Dios dijo aquí, no he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer disensión.
Y sigue diciendo, la hija contra la madre y la nuera contra la suegra. Ahora no es que nos vamos a ir bueno, yo no tengo suegra ahorita ya, pero los que tienen suegra no es que se van a ir a agarrar con su suegra. ¿Por qué no? Sí, pero entonces ahí si usted se pelea, bueno, depende. No es que nos agarremos con la suegra, es que a través de la palabra, amados hermanos, busquemos el bien los unos de los otros, porque seguía diciendo el Señor, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque aun cuando un ministro se levanta y nos corrige muchas veces, si lo llevamos a la casa, congregación, seamos honestos, cuando viene y nos corrige, salimos felices de la vida. No. Yo me acuerdo cuando yo tenía al hermano Eduardo y a la hermana Lisa, que eran los directores de alabanza en aquel tiempo. Y un día me sentaron ahí. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo por dentro me voy a ir de aquí. Estoy obstinada. Pero vean, aquí estoy. Ahí está amarrada todavía la burra. en la bomba. Aquí estoy todavía. Bendito sea Dios por eso. Pero cuando ellos me sentaron, los vi como mis enemigos, porque ellos no saben lo que yo vivo, ellos no saben lo que yo paso, ellos no saben lo que yo estudio, es que ellos no saben los problemas que yo tengo en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, no sé. Pero dice ahí, los enemigos del hombre serán los de su casa, porque esos que están en medio de nosotros van a buscar el bien de nosotros, y si nos tienen que confrontar a través de la espada, blandirla constantemente, lo van a hacer. Y amado hermano, usted puede molestarse en la humanidad, usted se va a molestar, pero después diga, Señor, ayúdame a sujetar mi carne y a entender que es necesario que no haya paz en mi tierra, porque tú tienes que transformarla, hacerla que ya no sea carne, sino que sea varona, que está sujeta a su marido. Y no estoy hablando físicamente, porque mi marido, antes de ser él, ¿quién es? Cristo. Yo me casé con él porque yo lo amé y me pareció guapetón, pero ya en el cielo no va a ser mi marido. Yo voy a tener en el cielo a Cristo como mi marido. Entonces, ¿a quién tengo que sujetarme para poder estar con él eternamente y para siempre? A Cristo, que por añadidura me sujeto a él si entiendo que él es la cabeza de mi hogar. Pero Cristo está sobre él y está sobre mí. Y a veces a las espositas nos cuesta un poquito entender eso. Y es ahí donde la espada entra y hace wiri, 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 wiri. Y yo, ay, Señor, ¿en qué momento me casé? Usted decidió casarse, amado hermano, y usted trabaja en la obra de Dios para que la voluntad de Dios se establezca en usted y en su matrimonio. No seamos miedosos ni cobardes, si me perdonan la palabra, porque el cobarde huye. Los hijos de Dios no huyen. Huyen de Satanás, sí. Bueno, Satanás huye de nosotros cuando la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. Pero como hijo de Dios me mantengo firme y despierto al valiente en medio de mi vida y busco al Señor en medio de su casa para que Él me fortalezca. Y si todos los días no va a traer paz, bueno, Señor, si de esta manera yo alcanzo vida eterna, ven con guerra para que mi vida sea transformada en el nombre de Cristo. Pero vuelvo y reitero, el libro de Joel decía, descendieron al valle de la decisión. Es una decisión individual y depende de la fe de cada uno. Y sigue diciendo, si hay alguien que tenga algún aporte, nada más, ok, la hermana Jacqueline sigue diciendo ahí, bueno, si gusta pasa, hermanita, ya continuamos con él. Ok. Y dice ahí entonces, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y eso es un peligro, porque cuando aquí habla el que ama, se está refiriendo a hacerse amigo. Puedo tener una alianza que no es la correcta. Y eso hace que yo deje de amar menos a Dios y no voy a ser digno de Él. Si en una relación de matrimonio no quiero confrontar, ni Erin me quiere confrontar a mí, ni yo lo quiero confrontar a él, porque qué pereza, que hayan problemas,
y nos hacemos de la vista gorda de las situaciones, no acudimos a la casa de Dios para buscar el consejo y traer una solución adecuada, amados hermanos, puede estar sucediendo esto. Estoy amando mi condición y Él puede estar amando la condición de Él. Hacemos una alianza y vivimos como felices de la vida, pero al final no estamos felices internamente, porque Dios no está trabajando, no está actuando. Y el problema, lo más grave es que no soy digno de Él. O sea, no voy a llegar a ser merecedor de Cristo. No voy a llegar a ser merecedor de su gloria. No voy a llegar a ser merecedor de su reino. Porque no va a ver a Cristo Dios en mí, sino que va a seguir viendo a Ruth con esa tierra que está desordenada y vacía porque no se ha dejado llenar por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dice ahí, el que ama a padre o madre más que a mí. O sea, si ponemos por encima de Dios, padre, madre, hijos, trabajo, estudios, porque a veces usamos estas cosas como excusas para no acudir a la casa del Señor a congregarnos. Y a veces sí, por trabajo no se puede, por estudio no se puede, pero a veces sí lo podemos lograr durante el día. Pero, ay, qué pereza, no quiero ir, voy a decir que es que el trabajo me tienen aquí apretados. Si lo ponemos por encima de Dios, no somos dignos de Él. No somos merecedores de Él. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y qué peligro podemos estar corriendo, amados hermanos, porque estamos perdiendo la salvación. Estamos errando al blanco. Porque estoy poniendo sobre Dios mis condiciones, mis deseos, mi pereza por querer enfrentar o confrontar, como decía ahí, en lo que era el significado de paz, una relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos y conflictos. No, a veces tienen que haber esos enfrentamientos, a veces tienen que haber esos conflictos entre padre e hijo, pero todos sujetos a la Escritura. Me refiero cuando yo confronto, no es que agarro un palo y le doy en la cabeza para que entienda. No, amados hermanos, es a través de la palabra hacerle entender la razón por la cual no puede o sí debe hacer. Voy a poner un ejemplo del hermano Carlos y yo. Hay unos que lo conocen. Un día hubo un conflicto en mi casa con mis padres. Yo estaba chiquitilla. Y entonces en el conflicto el hermano Carlos agarró el carro y se fue. ¿Y quién iba en el carro montada con él? Yo. Ay, no me acuerdo el versículo, usted me recuerda el versículo. Y entonces, cuando íbamos para abajo, digo yo, para Cartago, ahí por el 8 Mogo, empecé a repetir cuál versículo. Sí, ya lo voy a repetir. Ok, él iba molesto por la situación, ¿verdad? Y entonces yo me voy con él, él me agarra y nos vamos para Cartago. Bueno, no sé para dónde, pero fuimos para Cartago al final. Pero yo al día siguiente, creo que eso tuvo que haber sido un sábado o 3 semanas, y en escuelita dominical normalmente nos ponían versículos de memoria. Entonces obviamente usted tiene que estarlo repitiendo para que cuando la maestra se lo pregunte, usted pueda dar el versículo. Y entonces el versículo que yo empecé a repetir era: así le dijo el Señor a Satanás, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el hombre estaba chompipado. Y Ruth seguía: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Y el hombre seguía: escrito está. Pero hermanos, yo lo hice inconsciente. Digo, oye, era una niña. Yo iba recitándolo porque yo no quería sacar mal a la tarea. Cuando nada más llegamos a Cartago, nos metemos a un súper y después otra vez de vuelta para la casa. No duramos ni 5 minutos porque, le compró la ropa interior para ir a solucionar el conflicto, para enfrentarlo de una manera diferente. Pero bueno, pero en este caso, amados hermanos, es para que veamos la espada a dónde penetró. En el corazón del hermanito Carlos. Le hizo guerra a la tierra de él, hasta el punto, lo hago porque él es mi papá, entonces por eso lo tomo ejemplo, hasta el punto que lo hizo entender
que podía seguir en un conflicto con la hermana, con su esposa, no con la hermana porque ya eran esposos, con la esposa, no, porque sí mantenía el conflicto a quien adoraba, a Satanás. Y él es un hijo de Dios creyente que adora ¿a quién? Al Rey de Reyes. Entonces volvió y cumplió con su tarea. Era un pequeño ejemplo, amados hermanos, que quería traerles. Pero si él hubiera persistido en su enojo, él pone ese enojo por encima de Dios. Y hubiera sido merecedor, Dios no nos quiera, hubiera pasado algo, Dios no quiera, hubiera pasado algo y él hubiera sido merecedor de la vida eterna. No, porque iba enchompipado, sin entender que no podía estar enchompipado. Antes de continuar, si gusta, hermana Jacqueline, pasa. Todo obra para bien, hermanito Carlos. Señor siga bendiciendo nuestras vidas, hermanos amados. Amén. Cuando la hermana Ruth estaba exponiendo la parte del pasaje aquí en Mateo, donde dice que el Señor Jesús no vino a traer paz a la tierra, me llevaba el Señor a recordar lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos seguros de que Jesús vino a traer paz, pero la paz que Cristo vino a traer es para con Dios. O sea, no se da directamente en una manera horizontal desde el punto de vista de que esta tierra quedó expuesta al pecado y obviamente todos los que vivimos en esta tierra y vivimos terrenalmente quedamos sujetos al pecado también. Entonces, para yo lograr entender qué es la paz, porque la paz humana, la paz natural no se alcanza, cuando el hombre piensa tener paz siempre sale algún conflicto. Para yo comprender la verdadera paz, tengo que, al entender quién es Jesucristo y que me da paz para con Dios, yo empiezo a percibir una relación genuina. Y en verdad, hermanos, los que hemos sido partícipes de la salvación, nos damos cuenta que la paz que Dios nos da, por eso la Escritura dice, sobrepasa todo el entendimiento, porque va más allá de lo que usted y yo podíamos experimentar en lo humano, cuando en medio de nuestras angustias nos sentíamos tan desesperados que hasta muchos piensan quitarse la vida o coger situaciones extremas, pero encontramos a Jesucristo y nos damos cuenta que con Dios empezamos a tener una paz y una tranquilidad, porque tenemos garantía de vida eterna y porque las cosas de este mundo se vuelven temporales. Entonces, ¿qué pasa cuando esa paz no está en la tierra y Cristo dice que Él vino a traer espada? Que estamos entendiendo, la espada es la misma palabra de Dios. Pero me llevaba el Señor que así como nosotros tenemos paz para con Dios, Él dejó escrito en el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y aquí es donde yo puedo convertir la guerra, el pleito que hay en la tierra en paz. ¿Cómo? Si yo sigo la paz. Entonces Ruth exponía, puede haber un conflicto a nivel de familia, papá con mamá, hijo con padres, la suegra que siempre sale, ¿verdad?, dando vueltas, aunque yo soy muy buena suegra, pero de ahí me critican, ¿qué puedo hacer? Siempre sale dando vueltas. La parte de la relación fraternal, como nos decía el Señor el domingo pasado, el congregarnos nos ayuda a nosotros a formarnos, porque la relación fraternal, hermanos, si usted busca una iglesia perfecta aquí en la tierra, un lugar a donde congregarse, donde no hayan problemas, pues yo creo que él buscará no sé hasta dónde, confín de la tierra, y no lo va a encontrar, porque estamos en un lugar a donde como humanos nos congregamos para adorar al Señor, pero cada uno todavía está siendo trabajado y moldeado por el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer eso? Que tengamos diferencias, que no todos pensemos de la misma manera. Y ahí es donde el mejor acuerdo es saber que estamos en desacuerdo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero ahí es donde cómo busco yo la paz y la sigo. Porque cuando yo entro en pleito, y voy a tomar al hermano Carlos como esposo, cuando yo entro en pleito con Carlos, si yo no busco la justificación de la paz para con Dios, yo no puedo seguir la paz para con él. No sé si me estoy dando a entender.
En el momento en que yo entro en la molestia, en la adversidad que se va a levantar en mi carne, por eso airaos, pero no pequéis, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el momento en que empezamos a crujir los dientes y en que ya la cosa no me gusta, que nos pasa a todos, yo tengo que entender que si no empiezo a buscar a Dios por medio de Jesucristo, no voy a tener clara cuál es la solución para encontrar paz para con Él. Y eso se aplica para con todo, para con el compañero de trabajo, para con el jefe, para nosotros como hermanos en Cristo, porque cuando dice ahí, busca la paz y síguela, ¿cómo encuentra uno la paz? ¿Cómo la busca? Ahora, yo ya tengo la paz en Dios a través de la fe en Jesucristo, pero el hecho de que yo tenga la paz para con Dios no significa que no tengo que seguir buscando esa paz para que por medio de la palabra y del buen actuar yo pueda entonces encontrar paz con lo que tengo alrededor. Porque en la tierra no va a haber paz. De hecho, la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En el momento en que el hombre piense globalmente que ya alcanzó un sistema tan bueno de paz que no va a haber guerra, es donde el Señor les va a decir que equivocados, porque la paz sigo siendo solo yo, no la tienen ustedes. Entonces, hermanos, todos nosotros, si estamos aquí, creo que somos hijos de Dios y hemos tenido la reconciliación. Hemos encontrado la paz para con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo la proyectamos? ¿Cómo sigo la paz? ¿Cómo la busco y la sigo? Si no es a través de poder aprender a relacionarme según Dios, no según la carne. Que es fácil. Yo creo que el que diga que es facilísimo, pues dichoso, nos debe dar algunas, ¿cómo se dice? Tips de cómo lo ve tan fácil. Porque no es fácil, pero es posible. Porque por eso el Señor dijo, busque la paz. Y la paz, usted tiene que seguir sabiendo que si ya tiene con Dios, voy a seguir las normas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces perdonaré? Hasta 70 veces 7, dijo el Señor. Si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. No es si tú ofendiste a tu hermano, búscalo. Por eso es una paz que hay que buscar para poderla seguir, hermanos, porque no es fácil. No es fácil sostenerse en la paz de Jesús cuando yo tengo que irle a decir al hermano Daniel, perdóneme, sabiendo yo que el que me ofendió fue el hermano Daniel a mí. La mayoría nos sostenemos que él venga y me pida perdón. Yo no hice nada malo, pero si yo busco la paz y la sigo, yo voy a decir, Señor, si tú me perdonaste con todos mis errores, ¿cómo no voy a perdonar yo al hermano que hizo la falta conmigo? Y en las relaciones familiares, porque hermanos amados, los matrimonios hoy en día, lo primero que dicen cuando están enojados es, divorciémonos, separémonos. ¿Buscamos la paz? ¿Ponemos a Jesucristo en el medio para con Dios, llevándonos a su presencia, para entender qué puso Cristo por nosotros, como para que yo pueda sostener en paz una relación de matrimonio que está convulsiva, pero yo puedo llevar la paz en ella si entiendo lo que Cristo quiere trabajar en mi vida y en la relación? Entonces, en la tierra no va a haber paz, pero usted y yo podemos tener paz en la tierra. Claro, porque ya tenemos paz para con Dios, buscamos la paz y seguimos la paz a través de lo que la Escritura nos enseña. Así Gracias. es, amén. Hermano Isaac, si me puede ayudar a subirme un poquito porque me estoy congelando. Es que ok, y seguimos aquí, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque dentro de lo que la hermana Jacqueline externaba, Eric me pudo haber ofendido. Yo puedo decir, ¿por qué tengo que ir yo a pedirle perdón si él fue el que me ofendió? Tomar la cruz de Cristo, porque Cristo tomó la cruz siendo pecador. No, ni un solo pecado llevaba, pero aún así él agarró la cruz, la cargó, en el símbolo, ¿verdad? La cargó y fue y se crucificó en ella. Entonces, ¿qué me correspondería a mí? Ir y buscar la paz con él. Tomar la cruz, el decir, el ego, el enojo, el orgullo, el ¿por qué tengo que ir yo a pedirle si fue el que me hizo daño?
Eso lo tengo que agarrar, ponerlo en mi espalda y decirle, Eric, nosotros somos una pareja, somos un matrimonio que fue formado en el Señor. Si lo herí, si lo dañé, por favor, perdóneme. ¿A mi carne le va a gustar eso? No. Pero mi espíritu va a estar seguro y convencido que estoy siendo digna de Cristo porque lo estoy imitando a Él. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Si usted no sabe cómo actuar muchas veces, amados hermanos, para que la paz que sobrepasa todo el entendimiento sea la que se establezca en medio de su vida, busque hermanos que ya hayan ido aprendiendo cómo establecer esa paz en medio de su vida e imite su conducta. ¿Eso es malo? No, porque Pablo decía, imitadme a mí, porque se supone que él ya imitaba a Cristo. Entonces es por eso que la unidad en el cuerpo es tan necesaria, porque cuando yo siento ya no puedo y desfallezco, busco a aquel que me puede ayudar a mí a tomar esa cruz de Cristo y a seguir hacia adelante. Por eso dice, el que toma su cruz, perdón, el que no toma su cruz, el que no la lleva, el que se la quita y sigue, el que no mantiene ese camino con Cristo, porque seguir es eso, es estar en el mismo camino. Es acompañar a Dios, nos acompaña a nosotros, pero nosotros no podemos despegarnos de Él. Tenemos que seguir esa senda que ya trazó una persona en particular. ¿Quién trazó la senda? Cristo. Me tengo que mantener acompañada por Él y pegadita a Él en ese camino, para que entonces yo pueda ser digno de Él. Porque sigue diciendo, el que haya su vida, si yo persisto en mantener el enojo con Eric, porque yo digo, yo no fui la que hice el agravio, y pasa 1, 2, 3, 4, 5 días, ¿qué va a pasar conmigo? No con él. ¿Qué pasa conmigo? De acuerdo al versículo, pierdo. El que haya su vida la perderá. Que dice que perder es destruir completamente, es morir, es matar, amados hermanos. Y queremos correr ese riesgo de quedar destruidos por completo, porque puede ser que yo tenga la razón en la falta que pudimos o en lo que él pudo haber, el agravio que él pudo haber cometido. Pero si yo entiendo quién es Cristo y lo que Cristo hizo, que dio su vida por amor, aunque él no había hecho nada, y vino y se acercó al publicano, a la ramera, para mostrar ese amor, en el simbolismo estoy hablando, yo me voy a acercar a él de la misma forma y lo voy a amar y lo voy a cuidar, y él va a acercarse a mí, me va a amar y me va a cuidar igual con mis hijos. No voy a decir, yo soy la que mando en esta casa y usted chiquillo no sabe nada. No, espero que pase la molestia, el enojo, pero como buena madre que actúa con sabiduría, como esa mujer virtuosa, me acerco luego a ellos para buscar la solución en mi hogar, para que tanto mis hijos como yo y mi esposo no perdamos la vida, sino que la hallemos en el Señor. Y eso puede generar sacrificios en nosotros, ¿sí? Eso es lo que es tomar la cruz, amados hermanos. Sacrificarnos a nosotros mismos. Vuelvo y reitero, Cristo no tenía pecado en sí mismo y fue abofeteado, fue escupido, fue pateado, le pegaron con una caña en su cabeza, le pusieron una corona de espinas. No sé si ustedes han visto la pasión de Cristo, pero si fue el doble de lo que ahí muestra, ¡qué terrible! Pero él no salió huyendo, porque él sabía, no hago mi voluntad, sino la tuya. Y en ese hacer su voluntad sabía que era literal perder su vida para ser digno de Dios y poder volver al reino, a su gloria. Nosotros, a través de Adán y Eva, en el huerto del Edén estuvimos en eternidad. Se perdió por causa del pecado, pero hoy luchamos para volver a esa eternidad. Y para volver a esa eternidad, amados hermanos, usted y yo tenemos que tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos y empezar a hallar muerte en nuestra carne, a perder nuestra razón, a perder nuestro sentimiento, nuestro yo, para que sea Cristo el que viva en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y el que pierda su vida por causa de mí, bendito el Señor, ¿qué sucede?
la va a hallar. Porque en vez de encontrar la destrucción completa, encuentra la salvación eterna. El poder estar a la diestra del Padre, alabando, gozándose, deleitándose en el Señor. Ya sin dolor, ya sin tristeza, ya sin angustia, sino con ese cuerpo glorificado, rindiéndole tributo a Dios como debió de haber sido desde un inicio. Pero ahora estamos en este proceso. ¿Está mal? No, es parte. Ahora es parte de nuestra vida y seguimos trabajando. Por eso es necesario, amados hermanos, que nos congreguemos para que nos podamos afirmar en el Señor, para que en medio de esta batalla que enfrentamos todos los días como ejército en orden, podamos entender que estamos acompañados en este camino, que no estamos solos, que puedo flaquear mi fuerza, pero me uno a aquel hermano que sé que me va a animar, que me va a sostener y me va a ayudar para que el valiente se siga despertando dentro de mí y el nombre de Dios siga siendo glorificado en mí y en medio de su casa. ¿Queda claro, amados hermanos? Bendito sea el Señor. Terminamos entonces con las estrategias. En este caso, ya si Dios lo permite, entramos a lo que es la parte de la conclusión de la enseñanza. Entonces, si usted ha llevado de continuo un ejército en orden, no se vaya a perder la conclusión. Los invito, en este caso, para de hoy en 15, porque como el otro domingo es el aniversario, hay un fin en particular durante ese servicio. Entonces no vamos a tener la enseñanza. Pero por favor no falten para el domingo, creo que es 6 de septiembre, si no estoy mal. No falten para que entonces podamos ver la conclusión, hacia dónde Dios nos quiso o qué quería que entendiéramos y a dónde Dios nos quiere seguir llevando a través de lo que fue un ejército en orden de batalla. Vamos a estar poniéndonos de pie, amados hermanos, y pidiéndole al Señor que nos ayude a poder tomar su cruz, a poder seguir en pos de Él y a poder entender que a veces vamos a perder nuestra carne, nuestra razón, pero terminamos ganando su obra en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por todas estas estrategias que tú trajiste a nosotros, Señor. Herramientas necesarias, planes de acción, Señor, que nos viniste a mostrar con el fin, Padre, de que como soldados, como ejército que somos, podamos dar golpe certero al enemigo, Señor. Podamos vencer nuestra razón, nuestra carne, Padre, y podamos tener la seguridad de que estamos trabajando en tu obra sin errar al blanco. Yo te pido en este momento que nos ayudes, Señor, que nos des la valentía, Padre, para poder seguir llevando tu cruz a donde quiera que vayamos. No es una carga, Señor, sencilla, pero dice tu palabra que es fácil, que es ligera de llevar si la llevamos juntamente contigo y tú nos das ese acompañamiento, poderoso Dios. Te pido que tu pueblo siga estando abierto, anuente, dispuesto a seguir buscando tu rostro en medio de esta casa de oración, Señor. Que podamos entender que aquí tú nos enseñas, nos instruyes a través de tu palabra, nos fortaleces y nos consuelas de acuerdo a nuestra necesidad, poderoso Dios. Que busquemos siempre el agradarte a ti, Padre, y el seguir, Señor, manteniéndonos firmes en tu obra hasta el día, Señor, cuando tú vengas y nos llames a tu presencia. Te pido que nos guardes y nos libres de todo mal, Señor, que esta semana sea de edificación y provecho para cada uno de nosotros. Sigue obrando y trabajando en medio nuestro y desde ya presento el aniversario, Padre, glorifícate en esa noche, Señor, y que podamos disfrutar y gozar, Señor, de tus bondades, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendito sea el nombre del Señor, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén.